La Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Saludos, soy el hermano José Antonio Reyes, ministro del programa Compartiendo el Pan de Vida. Le doy la bienvenida a un programa más de su programa. Así es que estamos contentos de tenerle y esperamos que usted disfrute de este tiempo de estudio bíblico junto con nosotros. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, especialmente los capítulos 2 y 3 del mismo, en donde tenemos el mensaje dado por el Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Es un estudio interesantísimo. Hoy estaremos estudiando la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, que se encuentra localizada en el capítulo 3 de Revelación. Le invito a que consiga la Biblia ahora mismo. A la vez que usted busca la Biblia, busque papel y lápiz y esté pendiente, porque al final del programa daremos información de cómo usted puede recibir la oferta que estamos haciendo en este programa especial. Es una hermosa guía de estudio acerca de las 7 iglesias de Asia. La haremos llegar hasta usted totalmente gratis, así es que esté pendiente de nuestra dirección. Bueno, espero que haya conseguido la Biblia y la abra conmigo en el tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que la iglesia de Sardis es la quinta iglesia que se nos presenta en el libro de Revelación. Sardis la podemos llamar la iglesia que se durmió. Y vamos a ver por qué este título durante el desarrollo de nuestro estudio. Así es que Sardis era una hermosa ciudad que estaba localizada entre Tiatira estaba al norte de esta ciudad de Sardis, así es que Sardis estaba al sureste de Tiatira, como usted puede verlo en el mapa que le estamos presentando. También ella estaba como a 50 kilómetros al noroeste de Filadelfia. Así es que entre Tiatira al norte y Filadelfia al sur tenemos a la iglesia o a la ciudad de Sardis. Así es que esta ciudad fue capital del reino de Lidia. Lidia fue uno de los reinos muy poderosos del tiempo antiguo. Su rey es muy famoso, Creso. Creso fue uno de los hombres más ricos del mundo antiguo. Este reino fue conquistado por Ciro el Grande en el año 550 aproximadamente antes del Señor Jesucristo. Y tenemos que esta ciudad se enorgullecía muchísimo de su pasado. Esta ciudad fue famosa como una ruta comercial, especialmente en la producción de lanas. Esta ciudad abundaba mucho en este tipo de comercio. Bueno, vamos a ver como segundo punto de nuestro estudio las características de Cristo, cómo Cristo se le parece a la iglesia de Sardis.
Él le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiero que usted vea bien claro esta primera característica del Señor Jesucristo. Recuerde que estas características del Señor Jesucristo son tomadas de la revelación que hace Jesucristo, la visión que tiene San Juan del Señor Jesucristo en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Así es que, ¿por qué el Señor se le aparece a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios? Bueno, esta iglesia de Sardis va a representar en el periodo histórico la iglesia durante el tiempo de la Reforma Protestante. Ya estudiamos en la lección pasada que la iglesia de Tiatira representa a la iglesia que cayó en la oscuridad, en la edad oscura, y representa especialmente cuando la iglesia se formó especialmente en Roma y se formó la iglesia católica romana, el romanismo. El romanismo ocupó el periodo desde el año 590, cuando se estableció el primer papa, el papado. Fue una cosa que se estableció en el año 590, dándole a un hombre unos atributos que son divinos, como que son infalibles. Un hombre infalible, eso usted no lo encuentra en toda la palabra del Señor, pero así comenzó en el 590 el papado. Y desde ese tiempo en adelante, hasta el año 1517, en el mundo, cuando se estudia la historia, estudiamos la edad oscura. Hubo tanta oscuridad espiritual como intelectual y en muchos otros sentidos, en descubrimientos, en relaciones, en la situación en que se encontraban los países. Hubo una oscuridad tremenda en el mundo. Pero en el año 1517 viene un movimiento de reacción en contra de aquella iglesia que se había apartado tanto y tanto de la palabra de Dios. Se había apartado de la palabra, se había apartado del Señor Jesucristo, ponerlo en su lugar, y aún de la relación misma con el Señor Jesús. Así es que en ese tiempo Dios le dice a esa iglesia que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios se refieren a la plenitud del Espíritu Santo. Así es que si usted estudia el capítulo 11 de Isaías, por ejemplo, allí el profeta nos habla de los 7 espíritus de Dios en ese capítulo 11. Y es importante porque durante el tiempo de la Reforma, uno de los problemas que hubo fue que no se le dio toda la libertad al Espíritu Santo. La iglesia en el tiempo de la Reforma sacó la Biblia a la luz, la tradujo, la puso en manos del pueblo, y esto fue una tremenda bendición. Cuando se sacó a la luz la doctrina de la justificación por la fe, solo esta doctrina impactó el mundo no siguió siendo el mismo. Y entonces el Señor Jesucristo indica que había una necesidad en aquella iglesia, y era la llenura del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo fue una de las cosas que no se le dio total libertad en el tiempo de la Reforma. Hubo un movimiento de Dios, Dios ayudó, la Biblia volvió a mano de la gente, pero Cristo se le aparece a aquella iglesia de Sardis del tiempo de la Reforma como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, en otra manera, tú necesitas la plenitud de mi espíritu, porque la palabra sin el espíritu se vuelve a caer en el formalismo. Cuando usted tiene solo el espíritu sin la palabra, mucha gente pone énfasis solo en el espíritu y no en la palabra, y caen en el fanatismo. Pero hay otras personas que se dedican tanto a la letra, a la palabra solamente, descuidan el Espíritu Santo y caen en el formalismo. Y por eso es que esta iglesia del tiempo de la Reforma, la iglesia de Sardis, es la iglesia que se durmió, no vigiló correctamente. Y Cristo se le aparece como el que tiene los 7 espíritus de Dios y también las 7 estrellas. Y ya estudiamos esto cuando el Señor se le apareció a la iglesia de Éfeso, era el que tenía las 7 estrellas, que es el que tenía la autoridad sobre los pastores de las iglesias. Ahora, vamos a ver las características de la iglesia de este tiempo de Sardis. Sardis quiere decir remanente. La palabra Sardis quiere decir remanente. Es decir, es un remanente que sale del romanismo y que empieza a buscar a Dios. En ese remanente tenemos hombres que fueron poderosos en la palabra, como Martín Lutero, como Juan Wycliffe, Juan Hus, por ejemplo. También vinieron hombres como Jonathan Edwards, hombres que impactaron el mundo de una manera especial en ese tiempo de la Reforma Protestante. Así es que el Señor le habla aquí de un remanente, y eso quiere decir la palabra Sardis. Bueno, en el encomio que el Señor le hace a esta iglesia, el encomio solo se lo da al remanente.
porque esta iglesia se descuidó tanto, se durmió, que en vez de la iglesia en el tiempo de la Reforma continuar progresando y volver al tiempo de la iglesia primitiva, fíjese, Martín Lutero en cierta manera, él no quería apartarse tanto de la iglesia romana, él quería que la iglesia romana se reformara, por eso trajo la reforma, pero él no tuvo la visión profunda de volver al tiempo de la iglesia primitiva, y eso hubo un problema, no se volvió al gobierno de la iglesia primitiva en cierta manera. Así es que esta iglesia en ese tiempo, el Señor le dice al remanente lo siguiente, porque siempre el Señor busca las cosas buenas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así es que el Señor encuentra que hay un remanente en el tiempo de la iglesia de Sardis que representa el tiempo de la Reforma, hombres que de verdad buscaron a Dios, no hay duda. Martín Lutero hizo un trabajo tremendo. Él sacó a la luz una doctrina que la iglesia la había enterrado por siglos, la justificación por la fe, que es una doctrina cardinal. Cuando usted estudia la epístola del apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Gálatas, encontramos que ahí está esa doctrina. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, desde el primer capítulo le enseña que el justo vivirá por la fe. Cuando el apóstol Pablo le escribe a otra iglesia muy poderosa, como la iglesia de Hebreos, la iglesia que estaba en Jerusalén, y escribe el libro de Hebreos, se refiere de nuevo a la justificación por la fe. Así es que estas personas que eran dignas allí, encontramos hombres, como ya les dije, como Juan Not, por ejemplo, que fue un hombre que dijo, dame Escocia o me muero. Juan Hus, que murió en la hoguera, fue hombre de ese tiempo. Wycliffe, que tradujo la Biblia primero al inglés y que hizo una aportación tremenda. Martín Lutero, estos hombres de verdad impactaron su mundo y Cristo alabó ese remanente, porque eso quiere decir Sardis, remanente. Ahora, hay una censura también que el Señor le hace a esta iglesia. Y vamos a ver esta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Le dice el Señor en el primer versículo. Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Lamentablemente, mi apreciado hermano y amigo, la reforma protestante, como le dije, no se dejó guiar totalmente por el Espíritu Santo. Siguió más la letra que el Espíritu. Y estas iglesias que salieron del movimiento protestante se convirtieron en iglesias formalistas. Por ejemplo, la iglesia que se estableció en Inglaterra se hizo también una iglesia oficial, al igual que la iglesia católica romana era la iglesia oficial de Roma y de muchos países. Entonces, las iglesias del movimiento protestante se unieron también con los movimientos políticos de su tiempo. Y es triste cuando la política se une con la iglesia. Usted sabe, son dos entidades que deben estar totalmente separadas. Hay cristianos que individualmente pueden que sean llamados a estar en la política y deben de haber cristianos como senadores, como presidentes de naciones, como jueces, en todas las áreas de la cultura deben haber cristianos allí, pero la iglesia oficialmente no se puede unir a ningún partido político. Y en el tiempo de estos movimientos de la iglesia protestante, uno de sus problemas fue que imitó lo que hacía la iglesia romana y se quedó casi muy parecida a ella. Usted estudia la iglesia, por ejemplo, en Dinamarca, usted estudia la iglesia en Finlandia, la iglesia en estos lugares, la iglesia luterana que se llama, es la iglesia oficial del Estado. ¿Y qué pasa? Que cuando la iglesia es oficial en el Estado, la gente son cristianas por nacimiento. ¿Sabe usted? Cuando nacen, los bautizan. Y entonces son cristianos por nacimiento y no por nuevo nacimiento. ¿Ves la diferencia? Por ejemplo, en países que se llaman totalmente cristianos, solo por bautizar a la gente, aunque sean pequeñitos, ya los declaran cristianos. Y entonces hubieron cantidad de gente sin salvación, sin haber nacido de nuevo, que entraron hasta en los púlpitos en las iglesias protestantes de ese tiempo. Por eso el Señor le dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque si uno no ha recibido vida espiritual, aunque tenga exteriormente conocimientos teológicos y todo lo que tenga, internamente está muerto. Qué lindo es nuestro Señor en su palabra. Él siempre hace una exhortación. Y en los versículos 2, Él le hace una exhortación a aquella iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así es que el Señor trató de mover el movimiento de la reforma, el movimiento de ese tiempo, de volver a la palabra, de volver al gobierno bíblico. Pero lamentablemente esta iglesia cayó en un formalismo y hoy en día estos lugares que eran tan poderosos, el movimiento protestante, no hace mucho estuve en Inglaterra, y hoy en día se dice que en las mezquitas musulmanas
En Inglaterra, que fue un país tan protestante y poderoso, hay más musulmanes los viernes en las mezquitas musulmanas que cristianos los domingos en las iglesias. Y usted puede visitar las iglesias protestantes en todos estos países de Europa Occidental y están totalmente vacías. Así es que esa iglesia no siguió el movimiento del Espíritu y hoy esta iglesia se han unido en lo que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Y de hecho es lamentable que ellos están tratando de volver a Roma, a unirse con Roma. Y por eso el Señor le dice a esta gente, sé vigilante porque puedes morir en cualquier momento. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues. Así que el Señor la llama a que recuerde, a que recuerde. Es muy interesante, la ciudad de Sardis muchas veces fue conquistada por descuido de sus habitantes. Usted sabe, porque la ciudad de Sardis estaba en unos acantilados altísimos, rodeada de riscos, muy difícil de conquistar, y la gente de Sardis pensaban que porque estaban en este lugar estratégico tan difícil de conquistar, nadie los iba a conquistar, pero lamentablemente fueron conquistados y destruidos porque se durmieron y se descuidaron. Igualmente, lamentablemente, el movimiento protestante fue prácticamente detenido cuando se descuidó y no siguió la guianza del Espíritu. El Señor le dice en el verso 3, arrepiéntete, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El ladrón no quiere decir ahí el ladrón cuando Cristo viene a llevarse a la iglesia en el rapto, sino el ladrón venía a llevarse algo precioso de ella. Y cuando la iglesia no sigue la guianza del Espíritu Santo, la palabra misma de Dios a veces es quitada. Y muchas de estas iglesias protestantes que empezaron bien, hoy están negando la inspiración verbal de la Biblia. Hoy muchas de estas iglesias niegan la resurrección. Hace poco se hizo un estudio en los Estados Unidos y como el 75% de los ministros de las iglesias protestantes tradicionales niegan la inspiración verbal de la Biblia, niegan el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, niegan la resurrección de Cristo. Así es que aquello que el Señor le dijo, ten cuidado, sé vigilante, no te duermas, siga mi espíritu, aquella iglesia no lo hizo y lamentablemente cayó en ese estado. Pero el Señor la llama hoy todavía al arrepentimiento, porque van a haber gente que se van a levantar aún en nuestros días y van a hacer el trabajo del Señor. El Señor dice, vendré a ti como ladrón y entonces no sabrás a la hora que venga y el Señor va a remover de ella muchas de las cosas bellas que un día le dio. Pero tienes una poca persona en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor encuentra y alaba aquello. Así es que es algo interesante aquí también. En el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es que tenemos las promesas preciosas que Dios le hace a aquella iglesia. Serán vestidos de vestiduras blancas. Así es que los que oyeran la palabra de Dios se arrepintieran, Dios le iba a dar vestiduras blancas. La palabra vestidura blanca, la vestidura en el libro de Apocalipsis se refiere a ser vestidos de la justicia de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Apocalipsis dice que la iglesia se ha preparado y ha sido vestida con vestiduras blancas porque va a estar vestida con la justicia de Dios. Ahora también el Señor le dice que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Y es importante que comprendamos esto porque durante el tiempo de la Reforma se levantaron hombres que establecieron una doctrina que fue la doctrina de la predestinación. Esta doctrina surgió por la gente de la Reforma, especialmente Calvino. Calvino desterró una vieja doctrina que había sido predicada por Agustín, San Agustín en el siglo V de la era cristiana, pues enseñó esta doctrina de la predestinación y Calvino la sacó a la luz. Entonces Calvino, que fue uno de los líderes de este movimiento protestante, estableció la doctrina de la predestinación, o sea, una vez salvo, siempre salvo. Pero el Señor, sabiendo que esta iglesia en este tiempo iba a representar la iglesia protestante y esta doctrina de la predestinación y salvo, siempre salvo, esa iba a ser tan prominente, el Señor le dijo, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que si el nombre suyo puede ser borrado del libro de la vida, usted no está
eso de predestinación no existe. O usted tiene que cuidar su salvación. La Biblia nos da la libertad de escoger. Las personas, ¿verdad? Este hombre Calvino, este predicador, teólogo, enseñó que muchas personas están predestinadas para ser salvas y otras predestinadas para condenarse, y no hay nada que puedan hacer con ellos sobre eso. Pero la Biblia claramente una vez y otra nos enseña que nos cuidemos. Y cuando ella nos llama a ser vigilante, quiere decir que se puede robar, esa salvación se puede perder. La Biblia dice, no dejes que nadie tome tu corona. Así es que hay evidencias bíblicas a través de toda la palabra de Dios. Si usted quiere estudiar, hay un versículo muy interesante en el libro de Éxodo, cuando Moisés habla con Dios en el capítulo 32 de Éxodo, y Moisés le dice lo siguiente a Dios. Dice que perdones ahora su pecado, hablando del pecado del pueblo de Israel, que Dios lo iba a destruir. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjese, Moisés le dice a Dios, ráeme del libro que has escrito, el libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo, capítulo 32, y versos 32 y 33. Así es que Dios dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así es que si una persona puede ser quitado su nombre del libro de la vida, quiere decir que una persona salva si descuida su salvación, y esto ha ocurrido con cientos y cientos de personas, pueden ser su nombre borrado del libro de la vida. Así es que cuando Dios te salva, Dios te da también una libertad. El cristiano de hecho es el más que tiene libertad. El cristiano puede escoger más que el pecador, porque el pecador está esclavo por Satanás. Pero cuando Cristo salva a una persona, lo salva, pero el amor de Dios te deja libre para que tú continúes escogiendo. Nosotros podemos escoger todos los días. Puedo yo escoger entre Dios y Satanás, entre el pecado y la santidad, entre la justicia o la inmundicia. Así es que tú tienes, hermano, que escoger cada día buscar del Señor. El Señor le dice a aquella iglesia, en su promesa, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. Qué cosa bonita. Cuando uno acepta a Cristo, uno confiesa el nombre de Jesús delante de la congregación donde uno recibe al Señor. Pero cuando uno acepta al Señor, el Señor dice, yo voy a confesar también su nombre, tu nombre, delante de mi Padre Celestial y delante de su sangre. Yo creo que eso es más precioso cuando Cristo escoge un pecador como yo o como usted y confiesa y dice, Padre, yo morí por ese, Padre, ese es mi siervo y yo quiero que tú lo ames como a mí me has amado. Así es que vemos que el Señor le da una promesa tremenda, preciosa a la gente allí en la iglesia de Sardis, que Él no borraría su nombre del libro de la vida. Si vivían con Él, los iba a vestir de vestiduras blancas, iba a confesar su nombre delante de los ángeles y delante del Padre. Y yo creo que eso es más que suficiente para que vivamos con gozo sirviéndole al Señor. Vuelvo a recordarle que el periodo histórico que esta iglesia representa es del 1518 hasta el 1750. Así es que, como dijimos, cada una de estas iglesias de revelación representa un periodo histórico. Y la iglesia de Sardis representa el periodo histórico cuando el movimiento protestante creció y se estableció sólidamente en Europa y aún se movió a América también. Y esto ocurrió durante los años 1518 hasta el 1750. Así es que, mis apreciados hermanos, Sardis nos da una lección muy preciosa para usted y para mí en estos últimos días. Hay muchas iglesias lamentablemente protestantes, evangélicas, que una vez le servían a Dios con fervor, que hoy están dormidas. Hoy están negando la palabra del Señor, que una vez Dios le dio la palabra, pero Dios se la puede remover cuando ellos empiezan a negar la resurrección, la divinidad de Cristo, el nacimiento virginal del Señor, la segunda venida. Muchos de estos hombres están predicando que la Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo ni por Dios, que hay partes de la Biblia que son inspiradas y otras no, pero le voy a decir, la Biblia de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 es inspirada por el Espíritu Santo. Así es que Dios nos llama a que nos cuidemos, y especialmente en los días en que vivimos, que hay un movimiento actualmente ecuménico de muchas de estas iglesias protestantes tratando de volver al romanismo. Recuerde esto, que en nuestros días posiblemente va a haber la unión entre muchas de las iglesias protestantes y la iglesia romana. El trabajo de las iglesias protestantes hoy en día está representado por el Concilio Mundial de Iglesias, que tiene su sede en Ginebra, Suiza.
Pero todo el trabajo que hizo Lutero está por perderse en nuestros días, porque muy próximamente estas iglesias con la iglesia de Roma han hecho acercamiento. Hace poco el arzobispo de la iglesia de Inglaterra declaró que él estaba dispuesto a reconocer al Papa como la cabeza del cristianismo. Le voy a decir, la única cabeza de la iglesia del Señor es el Señor mismo Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que tiene sus pastores a la derecha, Él es el que opera dentro de su pueblo, y el Espíritu Santo es el que ilumina la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que levanta. Amigo y hermano, si tú estás dentro de una de estas iglesias que están uniéndose en este movimiento ecuménico sin Cristo, porque Dios quiere que estemos unidos en el Espíritu. El Espíritu Santo también va a llevar la unidad de su pueblo a una unidad en amor, a una unidad en la palabra, a una unidad en santidad. Pero Satanás también quiere unir sin Cristo muchas de estas iglesias en este movimiento ecuménico de los últimos días. Y a la iglesia protestante especialmente, el Señor le dice en nuestros días: sé vigilante. Y tú, amigo y hermano, sé vigilante. Mira lo que Dios te ha dado. Recíbelo, acéptalo, ámalo, porque Dios te va a ayudar para que tú perseveres. Quiero informarle que para ayudarle a usted a continuar creciendo en su vida espiritual, hemos preparado una hermosa guía de estudio bíblico sobre las 7 iglesias de Asia. En esta cubrimos temas tales como la iglesia que perdió el primer amor, la pobre iglesia rica, la iglesia rica que era pobre, la iglesia que se casó con el mundo y otros temas más que le edificarán grandemente a usted. Solicite su guía hoy mismo. Quiero recordarte que nosotros en el Ministerio Compartiendo el Pan de Vida necesitamos que tú hagas algo en este momento, que no lo dejes para mañana, y es que por favor nos escribas y nos digas cómo el programa está llegando a tu localidad y cómo tú consideras el programa Compartiendo el Pan de Vida. Si deseas pedir la guía, lo puedes hacer. También háblanos de cómo le estás dando a conocer el programa con tus amigos. Y también, si el Señor pone en tu corazón el compartir una ofrenda, una ayuda financiera para el programa, te estaremos muy agradecidos. Dios te va a bendecir. Así es que gracias y Dios te bendiga muy abundantemente.